Buenos días. En nombre de la ministra Lenia Batres Guadarrama, les damos la más cordial bienvenida a nuestro círculo de estudio. Estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente en este ejercicio que realizamos desde hace algunos meses con el fin de compartir lecturas, pero también conceptos e ideas para construir un enfoque crítico desde el cual argumentar con una nueva práctica del derecho. Nos acompaña la ministra Lenia Batres Guadarrama, a quien agradecemos su tiempo, que nos brinde este espacio y que comparta esta lectura con nosotros. También nos acompaña el maestro Nectaí Sandoval, secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia. Así pues, les presento también a nuestro expositor, el licenciado Ferdinando Robles Soa, a quien le damos la más cordial bienvenida. El licenciado estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia de 10 años trabajando en la Administración Pública Federal como asesor jurídico en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, asesor legislativo en la Cámara de Diputados y coordinador jurídico de bienes inmuebles en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Actualmente se desempeña como secretario auxiliar de la ponencia de la ministra Lenia Vázquez Guadarrama. Para comenzar, les comparto las reglas de este espacio. Les recuerdo que la exposición inicial tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos. Después habrá una ronda de intervenciones de 3 minutos para dar oportunidad a más compañeros. Habrá máximo 10 intervenciones. Les recuerdo también que cualquier falta de respeto dará paso al cierre del micrófono. Les recordamos que el día límite para registrarse a este círculo será los miércoles de cada semana a las 12 del día. Solo se dará acceso a aquellas personas que hayan recibido el correo de confirmación. Y pues, damos paso al desarrollo de la sesión y cedo la palabra al maestro Netzaí Sandoval, quien será el moderador. Hola, buenos días a todas y a todos. Espero que me escuchen bien. Pues queremos agradecerles su participación en el Círculo de Estudio de la ministra Lenia Batres. Hoy vamos a platicar sobre un texto muy interesante de un autor argentino-español, un diputado de un grupo parlamentario de izquierda en el Congreso español y pues nos va a platicar sobre este texto que habla sobre el derecho a la vivienda el licenciado Ferdinando Robles. Entonces, simplemente comentar que el licenciado Ferdinando Robles es secretario auxiliar en la ponencia de la ministra Lenia Batres, que nos da mucho gusto que podamos continuar reflexionando no solo sobre temas estrictamente jurídicos, sobre temas supuestamente técnicos, sino también eh, sobre temas sustantivos, sobre derechos sociales, económicos y culturales. Entonces vamos a dar el uso de la voz al licenciado Ferdinando Robles para que nos exponga en una primera ronda y como ustedes saben, después podríamos ya tener participaciones, preguntas y una intervención de cierre. Les agradecemos mucho su presencia virtual. Adelante, Ferdinando. Muchas gracias. Primero, agradecer a la ministra Lenia Batres por esta oportunidad de exponer este tema bastante interesante, al maestro Netzaí también por la oportunidad. Y el día de hoy vamos a analizar este artículo escrito por el doctor Gerardo Pisarello, titulado Vivienda para Todos, Derechos en Construcción. Eh, Primero, quiero darles un poco de contexto de quién es el doctor Gerardo Pisarello. Él nació en Tucumán, Argentina, y es un jurista político y profesor de la materia de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Su tesis de doctorado se centró en el estudio de los derechos sociales y desde su tesis de doctorado ya empezaba a tocar el tema del derecho a la vivienda. En 2007, de 2007 a 2014, fue vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en donde sus esfuerzos fueron enfocados a impulsar el derecho a la vivienda. En junio de 2015 fue nombrado primer teniente del alcalde de Barcelona, encargado del área de trabajo, economía, relaciones internacionales y ciudad digital. En 2019, justo como lo comentó el maestro Netzaí, fue electo como diputado del Congreso de España, en donde se desempeñó como secretario primero de la mesa del Congreso y presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Entre sus obras se encuentran los derechos sociales, sus garantías, procesos constituyentes, caminos para la ruptura democrática, la república inesperada y vivienda para todos, un derecho en desconstrucción, en donde, justo derivado de este artículo que vamos a analizar, extendió más el análisis del derecho a la vivienda. Eh, este artículo que analizamos surge de una ponencia que realizó el doctor Pizarello en el seminario sobre justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y del Centro de Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año 2002. En el texto que analizamos, el doctor Pizarello nos explica el contenido del derecho a la vivienda, reflexionando respecto de la justiciabilidad de este derecho y los retos que existen para hacerlo exigible por parte de los ciudadanos a los estados. Eh, el doctor Pizarello comienza su artículo reflexionando que una vivienda digna resulta fundamental para la supervivencia y para llevar una vida decente en paz y con seguridad. Considera que el derecho a la vivienda es un derecho compuesto, cuya vulneración trae como consecuencia la afectación a otros derechos, como puede ser el derecho al empleo, a la salud, a la integridad física y mental, a la educación, a elegir residencia, a la privacidad, a la vida familiar, a la libertad de movimiento, al respeto del hogar, al igual trato ante la ley, a la dignidad humana, a la seguridad de la persona, a la vida, al goce pacífico de las propias posesiones y en algunos casos se condiciona el derecho a la participación política a tener una vivienda. Esta interdependencia, indivisibilidad e interrelación del derecho a la vivienda con más derechos ha contribuido a que exista un consenso a nivel internacional en torno a la conveniencia de calificar el derecho a la vivienda como un derecho exigible. Sin embargo, nos dice el doctor Pizarello, el contexto político y económico ha sido un factor importante para detener el avance de este derecho social. Eh, Hace un análisis en donde nos dice que la mercantilización de la vivienda ha hecho que en buena parte de la humanidad se considere que el acceso a un techo digno es un auténtico privilegio. Para hacer visible esta necesidad de exigir el derecho a una vivienda digna, el doctor Pizarello trae a la vista un informe del Centro Nacional de Naciones, perdón, el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, en donde se identificó que cerca de 100 millones de mujeres y hombres en el mundo son personas sin techo que viven en condiciones de absoluta pobreza, los cuales se ven forzados a dormir en la intemperie. Si extendemos el concepto de sin techo a aquellas personas que habitan en viviendas inseguras o a quienes ocupan casas o tierras bajo amenazas de desalojo o quienes viven en campos de refugiados o en cobijos temporales, el número aumenta a 1.000 millones de personas. Y el doctor Pizarello nos dice que si vamos más allá e incluimos a las personas cuyas viviendas carecen de necesidades básicas como agua, luz, servicios de recolección de basura, alcantarillado, esta cifra se eleva exponencialmente. Eh, También señala que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que la falta de vivienda ha crecido de manera preocupante,
Pone el ejemplo de Canadá. Canadá había sido un país que había ocupado el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano del Programa sobre Desarrollo de Naciones Unidas, y que incluso en Canadá la cifra de personas que no cuentan con una vivienda digna ha aumentado considerablemente. En nuestro país, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año de 2020, realizó por primera vez un censo en el que se cuantificó la cantidad de personas sin hogar en el país, arrojando que 5.778 personas en México no tenían vivienda. Y de esas 5.778, de cada 100 personas, 87 eran hombres y 13 eran mujeres. El doctor Pizarello refiere que resignarse a considerar el derecho a la vivienda como un lujo para aquellos que puede costearlo es un poco de cinismo moral por parte de quienes analizan el derecho a la vivienda. Las violaciones al derecho a la vivienda no obedecen a causas misteriosas o a hechos de la naturaleza, sino que se explica por actos u omisiones de poderes concretos y tangibles, de poderes públicos y también privados encarnados en órganos del Estado, pero también en empresas y corporaciones privadas. Señala que la falta de techo solo es un síntoma de una tendencia estructural más amplia y de alcances globales, como la concentración de recursos para la supervivencia de personas o la creación de programas y ajustes estructurales que también se ve afectado por la volatilidad de capitales financieros y la especulación en la propiedad de la tierra y privatizaciones. De la revisión de estos fenómenos en el plano político y social, a nivel estatal e internacional, depende el éxito de cualquier estrategia puntual de reivindicación jurídica del derecho a la vivienda. Teniendo en cuenta estos elementos, la exigibilidad jurídica del derecho a la vivienda se identifica con la obligación de satisfacerlo, pues requiere de un ejercicio de prudencia que ha de cambiar el sentido común con la resolución de algunas cuestiones legales no siempre sencillas. El doctor señala que existen argumentos contra la exigibilidad del derecho a una vivienda adecuada, entre los que destaca principalmente el que plantea que el derecho a la vivienda es un derecho vago que para hacerlo exigible es muy difícil. Eh, Considera que posiciones de este tipo descansan sobre evidentes perjuicios ideológicos, los cuales se remontan a la supuesta incompatibilidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, pues se cree que solo los derechos civiles y políticos pueden hacerse exigibles. Sin embargo, considera el doctor, sus fundamentos dogmáticos y de derecho positivo distan de ser sólidos. ¿Por qué? En primer lugar, porque casi todas las constituciones del planeta, eh, con independencia de la cultura, el desarrollo o los sistemas económicos que predominen en los países, establecen una serie de obligaciones estatales relativas a la vivienda. En México, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, comprende el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. El doctor Pizarello refiere que si bien existe esta obligación del Estado a proporcionar estas viviendas dignas, ello no implica que su satisfacción sea de manera inmediata, pero que es un punto de partida positivo para hacer visible la existencia de este derecho y a través de medios jurídicos poder hacerlo exigible. El derecho internacional y en ciertos países y el derecho de ciertos países ha tratado de dotar al derecho a una vivienda de un contenido más específico. Nos pone, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en su artículo 25 refiere que toda persona tiene derecho a una vivienda. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual en su artículo 11.1
También reconoce el derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Eh, También tenemos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, la cual en su artículo 5, inciso E, fracción tercera, además de señalar que todas las personas somos iguales, también garantiza el derecho de todas las personas al goce del derecho a la vivienda. También refiere el Convenio para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual en su artículo 14, numeral 2, inciso H, refiere que todas las mujeres tendrán derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en la esfera de la vivienda. Si nos vamos más al derecho regional, en América, la Carta de las Organizaciones de Estados Americanos, en su artículo 34, refiere que todas las personas tienen, todos los estados más bien, deben de dotar a los ciudadanos de viviendas adecuadas para todos los sectores de la población. Y también nos señala que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 11, reconoce el derecho a la vivienda. Ahora bien, el doctor considera que equiparar el derecho a una vivienda digna con la inmediata obligación de los gobiernos de proveer una casa a cualquier persona puede considerarse un tanto utópico. Se dice que el derecho a la vivienda sería un derecho de alto costo, que a diferencia de los derechos civiles o políticos, no admitiría una protección inmediata y quedaría sencillamente supeditado a la reserva de lo económicamente posible. El derecho a la vivienda adecuada no supone que el Estado deba construir viviendas para toda la población o que deba de proveerla de manera gratuita a todas las personas. Para ello, el doctor eh, refiere que los estados lo que sí deben de hacer es procurar que todos tengan acceso a recursos habitacionales adecuados para su salud, bienestar y seguridad, recursos que deben ser consistentes con otros derechos fundamentales. En esta parte del artículo, el doctor se apoya de la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se ha establecido que el derecho a una vivienda adecuada eh, requiere de varios elementos. Estos elementos han sido tomados por los tribunales españoles de manera progresiva a la hora de que analizan juicios respecto de políticas públicas internas españolas para cumplir con justamente este derecho constitucional a una vivienda digna. Eh, Esta opinión general número 4 refiere que pues el derecho a una vivienda no consta en otorgarle a las personas únicamente de cuatro paredes en donde puedan vivir, sino que se les requiere dotar a la ciudadanía de otros elementos. El primero de ellos, que es el más importante según el doctor Pizarello, es la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra o de la propiedad. Refiere que la posibilidad de gozar de certidumbre es una manera de traer estabilidad a las personas y de protegerlos en contra de alteraciones arbitrarias provenientes del Estado o de los mercados, en la manera y que es el derecho de proteger es la manera de proteger el derecho a la vivienda por excelencia. Esta seguridad protege al tenedor de la tierra en contra de hostigamientos, desalojos, expropiaciones o aumentos súbitos en los alquileres que realizan las personas que rentan con el afán de ganancias. Esta seguridad es de mayor importancia tratándose de colectivos como mujeres, que pueden verse forzadas a abandonar su vivienda en casos de violencia doméstica
o cuando se da la disolución del vínculo matrimonial o simplemente cuando sus esposos mueren. Otro de los elementos importantes que destaca el doctor Pizarello es la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, lo que comprende que una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios a su disposición para que se puedan garantizar la salud, seguridad, comodidad e incluso nutrición de las personas que van a vivir en ese lugar. Otro elemento para salvaguardar el derecho a la vivienda es que los gastos que se generen para adquirir esta vivienda sean soportables. ¿Qué quiere decir con esto? Que deben de ser de un nivel tal que no por satisfacer esta necesidad de una vivienda se desprotejan otras necesidades básicas. Esto implica una protección, como ya se ha referido, a cuando se suben las rentas de una manera exagerada, eh, justo solo para tener un beneficio por parte del arrendador. Otro elemento importante es la habitabilidad del espacio. El doctor refiere que una vivienda debe ser segura, saludable, incluir espacios que puedan proporcionar a la persona intimidad y protección suficiente y que también esta habitabilidad deba de ir enfocada a la protección en contra de peligros estructurales. Otro rasgo que requiere de ser visto por parte de quienes eh, vayan a proporcionar este derecho a la vivienda es la asequibilidad. ¿Qué significa esto? Que la vivienda sea accesible a todas las personas. Esto incluye que las viviendas puedan ser habitables para personas con necesidades especiales. Y él hace énfasis en que una vivienda pueda ser un espacio idóneo para personas con algún problema mental o físico, o incluso para las personas mayores. Otro elemento que debe ser tomado en cuenta es el lugar en donde vaya a estar la vivienda. Eh, pues debe estar situada en un espacio que permita el acceso a opciones de empleo, centros de salud, centros de atención para la protección de la infancia y que no ponga en peligro el disfrute de otros derechos. El último requerimiento que hace la observación general número 4 es que la vivienda sea acorde con la cultura de las personas que van a vivir en ella. Eh, Refiere que el derecho a la vivienda está vinculado con necesidades comunes de un grupo de personas y que es un elemento relacionado con el contexto cultural que sea capaz de expresar la identidad cultural y la diversidad del lugar. Eh, es evidente que los estados no pueden satisfacer de manera inmediata todos los elementos que integran pues este derecho a una vivienda digna. Si bien la satisfacción del derecho puede ser progresiva, la adopción de medidas para alcanzar este objetivo debe tener lugar en un tiempo razonablemente breve. Los estados están obligados a proteger de manera mínima este derecho, otorgando prioridad a los grupos más vulnerables y a los que tienen las necesidades más urgentes. Es decir, no, el doctor refiere que no les vamos a exigir al Estado que de un día a otro pues tenga viviendas para todas y todos los que vivimos en cierto lugar, sino que pues poco a poco vaya avanzando en acciones para garantizar este derecho y que estas acciones vayan destinadas principalmente a los más desfavorecidos. El doctor toma un argumento eh,
que refiere que la exigencia del derecho a la vivienda es un poco complicado de realizarse, pues existen límites fiscales y de orden presupuestario que impedirían la realización de este derecho. Él lo analiza y dice que esa posición es un tanto vaga, pues elude el hecho de que muchas de las obligaciones asociadas con el derecho a la vivienda no requieren de un desembolso de dinero, sino que la garantía de este derecho y en general de los derechos sociales tiene un costo, sí, pero no significa que todos los elementos para hacer llegar a la ciudadanía de estos derechos sociales tengan que ser monetarios, sino que también se garantizan con obligaciones puntuales por parte de los estados. Si analizamos este tipo de obligaciones, estas están aparejadas eh, no solo a un único derecho, sino a varios derechos que se traducen en obligaciones positivas como negativas, obligaciones en específico, que son cuatro: de respeto, de protección frente a particulares, de satisfacción e incluso de información. Las obligaciones de respeto son un ejemplo de deberes estatales que no suponen un desembolso monetario y obligan a los estados a abstenerse de realizar ciertas prácticas y a facilitar la autoayuda de grupos que justamente están exigiendo este derecho social y en específico el derecho a una vivienda digna. Esta obligación de respeto exige a los estados a observar el principio de no regresividad, que es la prohibición de adoptar medidas regresivas en cuestiones de vivienda que carezcan de una justificación suficiente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló en la observación general número 4 que un deterioro en las condiciones de vivienda que fuera directamente atribuible a un Estado o a una política de Estado iría en contra de lo que los Estados han firmado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eh, Esta obligación de respeto es justamente que el Estado no realice actos como expropiaciones o privatizaciones sin una justificación real o sumamente sólida para violentar el derecho de las personas a una vivienda digna. Después nos habla de las obligaciones de protección, las cuales van encaminadas a buscar resguardar a las personas frente a intervenciones arbitrarias de terceros en el goce del derecho a la vivienda. Aquí cobra especial relevancia que las violaciones al derecho a la vivienda provienen generalmente no solo del Estado, sino del mercado. Eh, Cobra importancia esta obligación de protección pues los particulares quedan obligados a respetar el derecho a la vivienda, sobre todo en situaciones que afectan a grupos vulnerables. Los deberes de protección son, por ejemplo, los encaminados a impedir la especulación en la esfera de la vivienda, evitando que los propietarios recurran a aumentos súbitos o excesivos en las rentas por afán de ganancia. Y aquí al respecto, por ejemplo, existe una iniciativa en la Ciudad de México, presentada en la Cámara de Diputados de esta ciudad, que justo lo que pretende es evitar que el costo de las rentas en la ciudad pues se eleve de manera exponencial. Hay partes en la ciudad en donde una renta de un departamento de 50 metros cuadrados puede llegar a los 50,000 pesos únicamente por la zona en la que está. Entonces, justo estas medidas de protección lo que buscan es salvaguardar a aquellas personas que están buscando renta a que no, los costos de las rentas no sean tan elevados y dos, una vez que ya tienen esta renta, pues los aumentos a ella no sean significativos.
Después tenemos la obligación de satisfacción, la cual incumbe a los poderes públicos. Eh, por ejemplo, a proveer de títulos de la tierra y dar seguridad en la tenencia de esta, o la aprobación de legislación sobre reformas en materia agraria. El doctor aquí nos pone de ejemplo que en Finlandia las leyes obligan al gobierno local a proveer de recursos habitacionales a personas con algún tipo de discapacidad. Y en Reino Unido se exige a los ayuntamientos locales a proveer alojamiento a familias sin hogar y a personas en situaciones de necesidad. Y por último, tenemos las obligaciones de información, que son aquellas que buscan dar a conocer leyes o disposiciones administrativas en materia de vivienda o de regímenes de ayuda para la adquisición de una vivienda. Incluso aquí podría caber la obligación de los estados de informar de peligros ambientales próximos a su vivienda. Eh, en el próximo apartado del artículo, aquí el doctor nos habla de la justiciabilidad del derecho a una vivienda. El doctor nos indica que las obligaciones estatales para garantizar el derecho a la vivienda pasan en la actualidad por la actuación legislativa y administrativa de los poderes públicos. Refiere que la satisfacción del derecho a la vivienda no puede confiarse exclusivamente a la discrecionalidad del poder político, ya que este poder no es inmune a la burocratización y a las presiones del mercado. Considera que ni siquiera un control electoral periódico es un mecanismo suficiente para erradicar estos riesgos. Eh, u- Analiza que dejar a la simple voluntad de autolimitación de las mayorías legislativas el derecho a la vivienda sería un poco incierto e incluso se podría llegar al extremo de reconocer el derecho sobre el papel, pero que no haya una manera de hacer exigible estos derechos. Toda esta situación de dejar en manos del poder público el derecho a la vivienda justifica la introducción de garantías jurisdiccionales que pueden activarse en casos de insuficiencia o ausencia de garantías políticas. Ahora bien, existe quien cree que la tesis del carácter justiciable del derecho a la vivienda enfrenta dos problemas. El primero, que la justiciabilidad del derecho a la vivienda supondría someter las acciones y omisiones legislativas a los designios de los tribunales. Una posibilidad de este tipo introduciría en las democracias representativas un elemento antidemocrático. ¿Por qué? Pues porque se someterían las decisiones políticas de aquellas personas que fueran elegidos por la mayoría a lo que digan los funcionarios jurisdiccionales, que justamente estos jueces pues no tienen una responsabilidad directa frente al electorado. Y la segunda objeción que se pone es que la protección de un derecho como la vivienda requeriría que los jueces tuvieran capacidades técnicas relacionadas con la asignación de recursos y de contar con información relevante en materia de políticas públicas y que pues los jueces no cuentan con esta información. Para el doctor Pizarello, ninguna de estas dos objeciones resulta concluyente para decir que un órgano judicial pues no puede ser garante del derecho a una vivienda digna, pues todos los derechos suponen límites a los márgenes de actuación del poder político e incluso en lo que concierne a sus facultades presupuestarias. Refiere que generalmente cuando se afecta el derecho a la vivienda, quienes sufren estas violaciones son grupos vulnerables, lo que genera un aumento en la marginación de estos grupos
lo que pues traería una falta de legitimidad en los sistemas democráticos. Ahora bien, señala que el hecho de que los órganos jurisdiccionales tengan algo que decir en materia de control y garantía de los derechos sociales no supone que pues, sus decisiones sean únicas e incluso que sean la última palabra para la protección de estos derechos. Eh, Refiere que la opinión general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica 6 áreas específicas en las que el derecho a la vivienda es particularmente susceptible del escrutinio judicial. El primero, cuando las apelaciones jurídicas busquen evitar afectaciones a derechos a la vivienda mediante la emisión de mandatos de otros tribunales. El segundo, cuando los procedimientos jurídicos se inician para la indemnización de un acto ilegal, ya sea por parte del Estado o por parte de particulares. El tercero, cuando se presenten reclamos contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por propietarios públicos o privados en relación con los niveles de las rentas, mantenimiento de las viviendas o discriminación racial o de cualquier tipo en contra de los inquilinos. Digamos, la cuarta forma en que un órgano judicial puede conocer de este de la protección de este derecho es ante denuncias de cualquier forma de discriminación en la asignación y acceso a la vivienda. El quinto es en relaciones contra los propietarios acerca de las condiciones de la vivienda, ya sea que la vivienda esté insalubre, inadecuada o que tenga algún daño estructural que pueda afectar en un futuro la integridad física del inquilino. Y la sexta es cuando se ejercen acciones relacionadas con situaciones de incremento significativo en los niveles de falta de hogar. Ahora bien, el doctor en este apartado nos hace un análisis de varios precedentes y jurisprudencias a nivel internacional y a nivel local de ciertos países respecto del derecho a la vivienda y la protección de este derecho. Uno de los ejemplos que nos pone es el caso Akdivar y otros contra Turquía, en donde el gobierno turco realizó eh, realojamientos forzosos y demolición de viviendas de varios ciudadanos y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que sí hubo una violación a los derechos humanos de los ciudadanos y ordenó al gobierno turco la indemnización a los afectados de la vivienda, ya fuera construyéndoles más vivienda o pagándoles el valor de las viviendas que fueron destruidas. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Velázquez Rodríguez, incluyó como compensación por una violación a el derecho humano de una persona por parte del gobierno de Honduras, le condenó al gobierno de Honduras a proporcionar una vivienda adecuada, equivalente a la vivienda de una familia profesional de clase media. En Estados Unidos se tiene el caso McCain contra Koch, en el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó al Departamento de Servicios Sociales, Vivienda, Preservación y Desarrollo de Nueva York a proveer de casa con estándares mínimos de salud, seguridad y dignidad a familias con niños sin hogar en casos excepcionales. Pero para el doctor Pizarello, es en Sudáfrica en donde se han dado los fallos más relevantes en materia de vivienda. La Corte Constitucional de ese país analizó el derecho a la vivienda de 390 personas adultas mayores y 510 niños que se vieron obligados a vivir en condiciones deplorables mientras esperaban su turno para que se les asignara una vivienda accesible. La Corte de Sudáfrica
analizó las medidas adoptadas por el gobierno de ese país para justamente ver cuáles habían sido las acciones eh, para, para garantizarles este derecho a estos grupos vulnerables y decidió que para que una medida de vivienda fuera razonable, debía de atender a los más necesitados, a aquellos que se encontraran en una situación de peligro, más allá de una cobertura general. Y de este caso es de donde sale el principio de prioridad del más débil, que es justamente que en materia de vivienda se debe de privilegiar a quienes menos tienen y a los grupos más vulnerables de la sociedad. También en el año 2001, la Corte Constitucional de Sudáfrica conoce de un juicio en el que un grupo de vecinos se queja por la instalación de un campamento de víctimas de una inundación y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues este campamento pues hace que la plusvalía de mi vivienda pues se vea afectada. La Corte Constitucional de Sudáfrica resolvió que si bien los vecinos tuvieron que haber sido consultados para la instalación de este campamento, su interés económico no podía ser superior a la necesidad de las víctimas de la inundación a tener un lugar en donde habitar en espera de la reconstrucción de sus viviendas. Y para finalizar, el doctor Pizarello, después de analizar estos precedentes, identifica tres situaciones para la intervención jurisdiccional eh, con el objetivo de satisfacer el derecho a la vivienda. El primero es cuando se involucre la aplicación del principio de igualdad, en donde el acceso a la vivienda sea una consecuencia de la aplicación del principio de no discriminación, aquellas que involucren un control de razonabilidad de políticas públicas en materia de vivienda, como fue el caso de Sudáfrica, y casos en que la administración pública incumpla un beneficio legal ya previsto en una norma o frustre de manera injustificada una legítima expectativa de derecho creada por su propia actuación. En conclusión, el artículo del doctor me parece que es un manual sumamente importante, pues nos da los elementos necesarios para hacer exigible el derecho a la vivienda, dándonos la posibilidad de que el Poder Judicial pueda interpretar tanto tratados internacionales, leyes locales y jurisprudencias para buscar un eficaz acceso al derecho a una vivienda adecuada. Derecho que, a pesar de que está reconocido en muchísimas constituciones y leyes alrededor del mundo, pocas veces es garantizado por los estados. Y pues hasta aquí mi participación del día de hoy, agradeciendo de nueva cuenta a la ministra Batres y al maestro Netzai Sandoval por la oportunidad de exponer este tema bastante interesante y que a mí en lo particular me abrió los ojos respecto de este derecho a la vivienda que creía justamente yo que era imposible de exigirse y que pues con la lectura podemos ver que no solo podemos exigirle al Estado acciones concretas, sino que también hay una justiciabilidad del derecho a la vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Ferdinando Robles. Vamos a comenzar con las intervenciones de quienes están solicitando participar. Vamos a darle el uso de la voz al licenciado Aarón Huerta, que es parte de la ponencia de la ministra Lenia Batres. Adelante, Aarón. ¿Me escucho? Sí. ¿Me escucho? Te escuchamos. Adelante. Pues muchas gracias. Primero que nada, agradecer como la oportunidad de estos círculos de lectura, tanto a la ministra Lenia Batres como al coordinador Netzai Sandoval. Y pues justo creo que esta es una lectura muy apropiada para los tiempos en los que estamos viviendo. Eh, Precisamente, creo que recientemente desde la pandemia, por lo menos en la Ciudad de México, la vivienda en la Ciudad de México comenzó a encarecerse y a elevar sus precios.
Entonces, justo como lo mencionaba el expositor, hay zonas en las que los precios suelen ser muy elevados y que, y pues sí, es necesario traer a colación la discusión de este tema. En particular, sobre la lectura, me gustaría como hablar de tres puntos en particular. El primero es el relativo al derecho a la vivienda, entender a la vivienda como un derecho y no como un bien. Esto permitiría hacerlo exigible frente a las autoridades correspondientes. El gran problema de la vivienda, creo que es algo que se ha conservado desde hace varios siglos, es que se le entiende como un bien que está sujeto a especulación y que por lo tanto está sujeto a las reglas del mercado. Y eso solo provoca pues que las personas tengan menos acceso a la misma. Em, y es muy problemático porque las viviendas en sí no son, justo como lo menciona el autor, no deben entenderse como lujos, no deben entenderse como, pues sí, como algo ostentoso. Las viviendas son cuestiones o son bienes necesarios para todos, ¿no? Todos necesitamos un techo y justamente el tener una vivienda em, cómoda e idónea está interrelacionada con la protección y disfrute de otros derechos como es la salud, como es, sí, bueno, está interrelacionada con diversos derechos, justo como lo mencionaba ahorita. Entonces, sí, justo desde la perspectiva jurídica debemos empezar a entender a la vivienda no como un bien, sino como un derecho y hacerla exigible para que independientemente de la clase o independientemente de la posición económica, todos tengamos acceso a ella. Eh, Otra cuestión que me gustaría abordar es precisamente la postura jurisdiccional que se podría tener en los tribunales, eh, vamos a decir, mexicanos. Y es que precisamente partiendo de la idea de que durante mucho tiempo se ha entendido la vivienda como un bien, muchos juzgadores replican estas ideas y no lo entienden como un derecho, ¿no? Entonces, tiene que cambiarse este paradigma para que una vez que las personas acudan a las vías jurisdiccionales, sepan que tu derecho a la vivienda va a estar entendido como tal y va a ser protegido o va a ser, sí, va a ser protegido por los órganos jurisdiccionales. Entonces, pues la discusión de este tema es necesaria porque, como menciona la lectura, el derecho a la vivienda ha sido relegado respecto de otros derechos, como son los civiles y políticos, ¿no? Y bueno, el tercer punto que me gustaría abordar es la seguridad jurídica y el hecho de que la vivienda esté relacionada con el lugar en el que está ubicada. Y es que precisamente es necesario que las personas que ya tienen un techo sobre su cabeza tengan seguridad sobre su permanencia en él. Hemos visto muchos casos como en el de España o incluso aquí en la Ciudad de México con todo este fenómeno de la gentrificación, que personas que llevaban décadas en su lugar de vivienda fueron desalojadas o por las personas propietarias o por la gentrificación de las áreas en las que vivían que hacían imposible la continuidad en la vivienda en esa zona. Eh, entonces, justamente creo que desde el Estado se tienen que tomar medidas para garantizar que las personas que ya tienen un techo sobre su cabeza, y que, insisto, está interrelacionado con el disfrute y goce de otros derechos, puedan seguirlo disfrutando. No me imagino una situación de incertidumbre horrible después de vivir muchos años en el mismo lugar en el que incluso personas mayores de edad tienen que abandonarlo. Y justo como lo mencionaba, la vivienda también debe estar muy relacionada con el lugar o con la ubicación, ¿no? No solo tiene que haber un techo sobre nuestras cabezas, sino que también tiene que estar o ser accesible a diferentes servicios. Y esto se vuelve particularmente complicado en grandes ciudades como esta o otras grandes urbes en el mundo, en el que si bien puede haber eh, vivienda para algunas personas, muchas veces está alejada de los centros de trabajo o de los centros de servicios públicos como hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, reconocer a la vivienda como un derecho tal vez garantizaría que el Estado tome medidas para que precisamente no haya dificultad para acceder a estos servicios básicos, ni para, eh, sí, que no esté tan alejado de los centros de trabajo, tal vez buscando medidas que interrelacionan como esta serie de derechos para que el goce del derecho a la vivienda sea el más apropiado. Y pues en general creo que la lectura, insisto, es muy oportuna en un momento como el que estamos viviendo.
y justamente tiene que empezar a discutirse la vivienda como un derecho para que el Estado no se tome acciones fiscales indispensables para garantizarlo. Pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Vamos a pasar ahora con una intervención de Paulina de la Torre. Adelante, Paulina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada agradecer a la ministra y al maestro por permitirme participar. Y bueno, felicitar al licenciado Ferdinando, estuvo muy completa su exposición, me pareció muy interesante. Y bueno, en estricto sentido me gustaría centrarme justo en el concepto de la participación ciudadana que aborda el autor a lo largo de su texto, en el que señala que, pues bueno, es importante que las personas también tengan una voz activa en la creación de las políticas y el diseño de las soluciones habitacionales al momento de, pues, la creación de las políticas públicas para tener un mejor acceso a la vivienda. Y justamente creo que las personas tenemos el derecho de tener un rol activo en toda la parte de la creación de estas políticas y justamente permite que tengamos una autotutela de nuestros propios derechos y proteger el acceso a la vivienda asegurando que no se vulneren principalmente el derecho del acceso a un techo por intereses externos. Justamente la seguridad jurídica es, en la tenencia de las tierras es importante porque permite que si uno protege sus propios derechos, tenga un empoderamiento para realizar, pues al final mejoras en el hogar y poder participar activamente en la comunidad. Y bueno, pues sí, justamente también como comentaba nuestro compañero Aarón, esta parte de la gentrificación aquí en la Ciudad de México, bueno, en general, pero aquí en la Ciudad de México creo que está muy marcado, porque sí es muy complicado acceder a un lugar digno y a un espacio pues amplio. La verdad es que las zonas de rentas ya son muy pequeñas, inclusive todas estas como moda, por así llamarlo, que se creó de que pues a lo que le llaman un loft, que ya básicamente es un espacio muy pequeño para poder vivir, creo que afecta mucho la dignidad. Yo he visto varios espacios en los que es un baño súper pequeño, hay un espacio súper chiquito, realmente no hay como un espacio amplio para que uno pueda tener pues un buen descanso y en sí mismo pues también llevar una vida y un desarrollo de vida pues digno. Y creo que también eso aquí en la Ciudad de México se ha visto en zonas como eh, zonas que tienen como un alto nivel, por ejemplo, Polanco, la zona Rosa y la Condesa. Estas zonas son muy caras y son espacios muy pequeños. Es lo que sí es fundamental una participación democrática para dar soluciones habitacionales que respondan realmente a necesidades reales pues de las personas. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Ahora estaría interviniendo Mariana Hernández. Adelante, Hola, Mariana. hola, buenos días. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la ministra Lenia Batres y al maestro Netzaí Sandoval por esta apertura de círculos de estudio que realmente se han vuelto muy enriquecedores para todos. Quiero también felicitar al expositor por su excelente, excelente análisis. Y bueno, yo creo que es importante que empecemos a ver a la vivienda no como un bien de consumo, sino como un derecho fundamental que debe de ser garantizado para todas las personas, independientemente de la situación económica en la que se encuentren. El autor explora diversas dinámicas sociales, políticas y económicas que son factores muy importantes que influyen en el acceso a la vivienda, particularmente en los contextos urbanos. Principalmente se enfoca en políticas públicas y la necesidad de reformar el modelo de vivienda, que bueno, como ya sabemos en muchas ocasiones está determinado por intereses privados. Él menciona principalmente cuatro ejes. El primero es la vivienda como un derecho humano y plantea que debe ser tratado como un derecho universal, lo que significa que todos deben de tener derecho a una vivienda digna y accesible independientemente de la situación económica en la que se encuentren. El segundo eje hace una crítica a la mercantilización de la vivienda, ya que menciona que se ha visto como únicamente como un bien de inversión
y cómo las políticas de urbanización en muchas partes del mundo únicamente han sido favorecidos a los sectores con mayor poder adquisitivo. En su tercer eje, que es el mercado inmobiliario, reflexiona sobre el papel importante del mercado inmobiliario y lo que dificulta el acceso para las personas de menores recursos. Por ejemplo, en el contexto mexicano, la vivienda yo creo que ha dejado de ser como un derecho social básico para convertirse únicamente en un bien de consumo. Si observamos, la mayoría de los desarrollos habitacionales que se encuentran en la ciudad están únicamente pensados para satisfacer a la clase media o la clase alta y con precios que realmente se encuentran fuera del alcance de la mayoría de la población, lo que origina una brecha cada vez mayor. Y bueno, volvemos aquí al fenómeno de la gentrificación que ha propiciado despojar a las personas que se encontraban en un sitio y que por cuestiones económicas se ven obligados a retirarse. Yo creo que otro ejemplo que fue de crisis en el mercado inmobiliario es el ejemplo de Estados Unidos y España, y es precisamente la crisis de las hipotecas subprime que se originó por la desconfianza crediticia, que se extendió por todo el mercado financiero, y yo creo que fue la alarma que puso como en el punto de mira las hipotecas de Europa durante el verano del 2007, que originó la crisis del 2018, que fue cuando reventó la burbuja financiera. Y obviamente esto detonó que millones de personas fueran despojadas de sus viviendas o tuvieron que abandonarlas porque no tenían dinero para los alquileres que se volvieron insostenibles. Y bueno, el cuarto eje que menciona el autor es el de políticas públicas y soluciones. Y bueno, aquí se discute la necesidad de políticas públicas que prioricen el acceso a la vivienda como un derecho que tiene que incluir regulaciones sobre los precios de las mismas, un fomento a la vivienda social y la recuperación de tierras para el bienestar común. Y bueno, para concluir mi participación, yo creo que el concepto de vivienda para todos en este texto está vinculado, yo creo que no únicamente sería suficiente con la construcción de viviendas, yo creo que se requiere darle un enfoque integral que garantice que sean más accesibles, que sean habitables y que se encuentren ubicadas en zonas que ofrezcan una mayor calidad de vida a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana. Ahora tendremos una intervención de Lorena Villalobos. Lorena. Hola, ¿sí me escucho bien? Te escuchas bien, adelante. Ok. Bueno, creo que el texto, bueno, más bien creo que el texto nos dejó muy claro cómo es que, pues, cuáles son los elementos que configuran el derecho a la vivienda. Pues creo que muchas veces es únicamente concebido, como lo mencionaba mi compañero Aaron, como un bien que está sujeto a la especulación. Entonces, creo que más allá, o bueno, como un bien sujeto a especulación y también como una especie de guía de actuación, sin que propiamente se desentrañen cuáles son las obligaciones de carácter positivo y carácter negativo que le corresponden al Estado. Entonces, creo que el texto es muy claro en ese sentido. Eh, bueno, creo que la lectura, en la medida en la que nos deja como claros estos elementos, nos da pautas o nos da, pues sí, nos da como esta especie de guía para garantizar su efectividad, sobre todo como ya lo hemos mencionado, como en este contexto de la crisis inmobiliaria que se viene pues acrecentando no como algo reciente, sino como pues ya desde hace años y que únicamente se viene pues, bueno, sí se viene acrecentando, pero no es algo nuevo. Entonces creo que en este contexto en el que se está en constante cambio y evolución, a partir de estos elementos se puede seguir trabajando para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia en lo que refiere el derecho a la vivienda. Bueno, uno de los puntos más interesantes de la lectura desde mi punto de vista, creo que fue como esta parte precisamente de la justiciabilidad del derecho a la vivienda. Bueno, en ese sentido, bien es cierto que las Cortes han realizado, bueno, en nuestro país y bueno, en este estudio de derecho comparado que se realiza, pues es cierto que se han realizado diversos análisis en relación con el derecho a la vivienda, que además se vincula con otros derechos. En tanto, pues como nos deja claro el texto, el derecho a la vivienda se configura como una especie de prerequisito para el acceso y ejercicio de otros derechos, como se menciona el derecho a la salud, a la integridad de residencia y pues incluso algunos de participación política.
Entonces, pues es evidente que la actuación judicial se configura pues como un instrumento para la formación y conformación de la actuación de los poderes públicos, pero no precisamente como quienes tengan que tener la última palabra, sino como se menciona, pues que tiene que ser una construcción e interpretación a partir de la ciudadanía, sus representantes y los miembros pues precisamente del Poder Judicial. Entonces, considero que precisamente este pequeño recuento y estudio de derecho de estudio de derecho que realiza el autor, pues deja evidente hace evidente que las decisiones judiciales deben reflejar el sentimiento, pues, de la población. Entonces, creo que con lo anterior, pues el texto nos permite vislumbrar que más allá de esta distinción que existe entre las garantías políticas y las secundarias de carácter jurisdiccional que menciona, pues la aceptación precisamente de estas diferencias es la que tendría que permitir una serie de pues mecanismos o formas deliberativas para que se haga un verdadero pues ejercicio de ponderación entre los argumentos que ofrece la comunidad política en ejercicio de pues precisamente como representantes populares para la conformación y justiciabilidad del derecho a la vivienda. Y bueno, creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias a Lorena. Vamos a dar la palabra a Teresa. Teresa Acevedo, adelante, Teresa. Maestro, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, ministra Lenia Batres, maestro Netzaí Sandoval, pues por la oportunidad que nos dan a todos de participar en este círculo de la lectura y en esta ocasión en el tema tan interesante del derecho a la vivienda. Quisiera yo, por un lado, también felicitar al licenciado Ferdinando por su exposición y retomando un poquito lo que él ya comentó del libro y lo que han comentado mis otros compañeros. Es importante para mí lo que plantea Gerardo Pisarello referente a que el Estado juega un papel pues muy importante porque considera que debe implementar políticas públicas integrales precisamente y transformadoras que puedan garantizar el acceso a la vivienda digna, ya con todas las características también planteadas, para los sectores de la población pues, que se encuentran más vulnerables y que no tienen acceso a este tipo de vivienda. Aterrizando un poco el texto y el planteamiento de Gerardo Pisarello, hace algunos años aquí en México, la vivienda pues no responde completamente a las necesidades precisamente de los sectores más vulnerables de la población. Entonces, últimamente, y con el gobierno que inició, sobre todo, y lo quiero ejemplificar en la Ciudad de México, en el gobierno capitalino bajo la administración de nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y que continuó el licenciado Martí Batres, pues se impulsaron varias acciones y programas orientados a mejorar precisamente las condiciones de vivienda, especialmente en zonas marginadas y de alta demanda. Entre ellos hicieron varios programas, ¿no? Un programa donde hubo una oferta habitacional en áreas centralizadas y promovieron el desarrollo sostenible en viviendas adecuadas, ¿no? En vivienda social otorgaron apoyo y financiamiento a través del INVI, que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y básicamente al sector de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, que es donde se encuentra población vulnerable. También por el sismo del 2017 se continuaron con los apoyos y los proyectos de reconstrucción en zonas dañadas de alto riesgo. Estas pues fueron las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. También impulsaron mucho la vivienda vertical para que efectivamente se maximizara
pues el uso de suelo y evitar una expansión horizontal en la ciudad, porque es muy complejo. Y por otro lado también quise revisar, por ejemplo, los programas, porque referente al sismo del 2017, pues Oaxaca es un estado pues altamente sísmico y pues ahí también el gobierno del estado también implementó varios programas de vivienda adecuada y sobre todo en las zonas rurales y en las comunidades indígenas, que por su situación geográfica pues es dificilísimo, pues no solamente poder apoyar, sino también hacerles llegar pues los servicios básicos, ¿no? De luz, agua, drenaje, etcétera. Sin embargo, ellos estuvieron impulsando programas de vivienda rural y comunitaria, y esto lo hicieron a través de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, que es una instancia federal. Y también apoyaron a los damnificados del 2017, promoviendo la autogestión de la vivienda. Aquí, pues, no solamente brindaron asesoría y recursos para que las familias, ellas mismas, pudieran construir sus propias casas. Y finalmente, quisiera comentar que, pues, aquí en México y desde el aspecto jurídico, pues podemos contribuir a que este derecho humano a una vivienda digna pueda alcanzar precisamente a estos sectores vulnerables a través, pues, de litigar con un amplio sentido social, generar propuestas de reformas legislativas, también hacer una adecuada interpretación de los tratados internacionales y también pues proponer implementación de políticas públicas inclusivas para la defensa de la vivienda digna. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Teresa. Vamos ahora a dar el uso de la voz a Jacob Martínez. Adelante, Jacob. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Eh, mira, Listo, ahí te vemos. ok, gracias. Primero que nada, agradecer a la ministra Lenia Batres por la oportunidad de participar en este círculo de estudios. También agradecer al maestro Nexaí, por supuesto, y al ponente de este tema tan importante del derecho a la vivienda. Es un tema importante no solo en el ámbito jurídico, sino también social, debido a que en el ámbito jurídico pues está reconocido en nuestra Constitución y además en tratados internacionales, ¿no? Pese a que está reconocido en nuestra Constitución y en tratados internacionales, nosotros como sociedad mexicana hasta la actualidad, no ha sido reconocido este derecho ni hemos tenido como el goce pleno y efectivo del derecho a la vivienda. Comparto la postura del autor de que el derecho a la vivienda es un derecho compuesto, porque bajo el principio de la interdependencia de los derechos humanos, pues no nada más se vulnera el derecho a la vivienda, sino también se vulnera el derecho a servicios de necesidades básicas, drenaje, agua, luz, hasta internet también ahora con los derechos adquiridos revolucionarios, que pues también ya son derechos básicos, ¿no? En- También no comparto la parte de que pues debido a barreras estructurales que han existido desde años atrás, nosotros como mexicanos, ya no digo mundialmente, sino mexicanos, no hemos accedido realmente a esto debido a la discriminación, a la desigualdad, hasta trámites burocráticos, a, a a varias barreras estructurales que siempre han permanecido desde gobiernos anteriores, ¿no? Hasta en el 2018 se cambia esta parte se cambia un poco de esta parte de estas barreras estructurales, empezando porque nuestra presidenta Claudia Sheinbaum
empieza con políticas públicas humanizadoras, políticas públicas que finalmente abordan y nos toman en cuenta como sociedad, ¿no? Y especialmente a grupos marginados, a mujeres, a personas indígenas, a incluso hombres, jóvenes especialmente, que no tenemos como esos apoyos de poder acceder a ciertos beneficios para acceder a la vivienda, ¿no? No se trata simplemente de que eh, haya leyes y leyes sobre vivienda. Puede haber, puede haber una sola ley en vivienda, más bien es cómo nosotros vamos a responder a ese precepto jurídico que ya existe, ¿no? Por ejemplo, existen tratados internacionales en vivienda, no solo en nuestra región interamericana, sino también europea. Y finalmente, nosotros, ¿qué hacemos con un precepto que tengamos? Constitucionalmente tenemos este derecho reconocido, pero más bien, ¿qué políticas públicas, programas, planes, estrategias implementamos para el goce y disfrute de este derecho, ¿no? Cuando estaba en la jefatura de gobierno, con la actual jefa de gobierno Clara Brugada, eh, tuve el honor y, bueno, tuve el privilegio de poder colaborar en la creación de la Secretaría de Vivienda, justo para que terminar con estas barreras estructurales que han estado siempre ahí obstruyendo al acceso a este derecho. Que construimos, dimos vida jurídica, legal y constitucional a la Secretaría de Vivienda justo para que armonizar y sensibilizar los trámites y que las personas en general puedan acceder a la vivienda. Como comparto también la postura que dicen varios de mis compañeros sobre generar políticas públicas integrales que nos beneficien y podamos nosotros acceder a dicho derecho, ¿no? Entonces, de mi participación sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora le daríamos el uso de la voz a Eric Alvarado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro Netzaí, compañeros participantes. Quiero primeramente agradecer a la ministra por abrir este espacio, la oportunidad de poder participar en estos temas y felicitar al licenciado Ferdinando pues, por la excelente participación que tuvo exponiendo este tema. Si bien yo quisiera centrar pues, mi participación en esa pequeña reflexión que hace Gerardo Pizarello de cuáles son los retos para garantizar el derecho a la vivienda. Si bien es cierto, para que se pueda garantizar este derecho, lo contempla ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta cuestión en su artículo cuarto. Sin embargo, hay una serie de necesidades que hay que cubrir, yo creo que desde los tres órdenes de gobierno, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque si bien es cierto para garantizar la vivienda pues, a la población, pues es necesario que el Estado primeramente pueda cumplir con esas cuestiones de necesidad de la sociedad, empezando por escuelas, trabajo, seguridad, agua, drenaje, electricidad, que es quien el Estado debe de garantizar estos servicios. Posteriormente, pues la población, si bien existen algunos elementos para poder adquirir algunos créditos, por ejemplo, el Infonavit, el Fobiste, que son algunos por llamarlos, donde la sociedad puede adquirir pues un pequeño crédito para poder obtener una casa, pero son a veces impagables, los costos de las viviendas son muy grandes y es una cuestión bien complicada porque hemos perdido de vista en el país que no se... eh, hay esta cuestión todavía de habitabilidad porque las propias familias, digo, permiten seguir viviendo a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes en las mismas propiedades. Sin embargo, no quiere decir que en este tema esté cumplimentado por el Estado esta cuestión. Entonces, sí hay una necesidad importante
de poder garantizar este derecho a la vivienda a la sociedad. Desde los órganos jurisdiccionales, ¿cómo lo pueden garantizar? Porque yo hablaba de los tres poderes. Eh, Digo, la cuestión de los tribunales tendrían que otorgar decisiones conscientes al momento de poder acordar una sentencia de manera adecuada. Si bien es cierto, en algún tiempo, quiero compartirles, yo llevé algunos asuntos que tenía que ver con regularización de predios y en Ciudad de México entraba mucho lo que era Coret. Coret en algún momento regularizó muchos predios que fueron en algún momento invadidos por personas. Sin embargo, a la actualidad, 20 o 30 años después, no todos los predios se lograron regularizar. ¿Qué es lo que hacía yo? Bueno, pues llevaba los asuntos a los tribunales civiles aquí en Ciudad de México para poder hacer esa regularización. Sin embargo, pues justo es este tema de que no se ha podido garantizar por parte del gobierno un programa adecuado para poder garantizar el uso y tenencia de la tierra, pues es complicado. Y los tribunales era muy tardado poder llevar a cabo una adecuada sentencia, incluso te pedían muchos requisitos en el registro público de la propiedad, pues era también bastante complicado acceder a los servicios y muy costoso, que pues para la población pues era complicado. Y precisamente por eso el autor dice que posiblemente sea un lujo adquirir este derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Hoy en día los costos de las propiedades, por muy económicas, un departamento de 800 a 2 millones, 3 millones de pesos. Cuando una persona de escasos recursos que está viviendo al día sería muy complejo poder adquirir un crédito y si lo adquiere se tiene que endrogar 30, 40 años de su vida para poder pagar este patrimonio. Desde el aspecto del legislativo, pues tiene que proponer algunas legislaciones para poder garantizar esto, incluso ver la cuestión de cómo regularizar o expedir una ley que tenga el sentido social, de justicia social, para que ya la población pueda adquirir a créditos más económicos. Y bueno, Gerardo Pizarello, ya nada más para concluir, maestro, eh, decía que, bueno, se llevaba a cabo una decisión administrativa, es decir, los tres poderes muchas veces no se concentran en la problemática, sino es solamente el poder ejecutivo quien toma decisiones administrativas. Yo considero personalmente que sí deben de entrar los tres poderes de gobierno para poder acordar alguna solución sobre esta cuestión del derecho a la vivienda. Por mi parte es cuanto, maestro. Muchas gracias por todo. Gracias, Eric. Ahora tendría el uso de la voz Javier Valera. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, pero un poco bajo. Mm, Bueno, quería en primer momento agradecer a la ministra Línea Batres y al maestro Netzai por la participación en el círculo de lectura. También felicitar al licenciado Ferdinando por la exposición tan elocuente y tan buena que hizo respecto del tema. Este, Creo que es un tema que viene muy a colación al día de hoy en virtud de del, del, del momento histórico político que se está llevando a cabo en el mundo, sobre todo por el reciente cambio de políticas migratorias en Estados Unidos que indirectamente va a afectar al Estado mexicano. Ya se está viendo en estos momentos las solicitudes de refugio por parte de los latinoamericanos en general. Entonces, creo que el gobierno del mexicano tiene
tiene un gran desafío próximamente en establecer condiciones para que se pueda desarrollar y se pueda asegurar la exigibilidad del derecho a una vivienda digna, en virtud de que si de por sí ya éramos considerablemente muchos en la ciudad, creo que se van a seguir generando más solicitud de vivienda respecto de diversas zonas económicas del país. Asimismo, me gustaría también pues, ver y tocar un poco cuáles fueron las principales, digamos, causas que han hecho que se haya creado una crisis de vivienda en la ciudad, sobre todo la mercantilización se ha creado como una especie de burbuja en donde cada vez los precios se vuelven más indiscriminados, donde las rentas se suben cada mes y que no se ha podido, aunque el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal han intentado ejercer presión a través de medidas regulatorias, pues creo que aún no se ha logrado el objetivo y mm, se siguen descontrolando los precios a falta de que exista una supervisión más efectiva respecto de estas situaciones. También creo que la desigualdad económica ha sido un factor esencial para que ocurra esto, toda vez que eh, las personas lo han utilizado o han creado la necesidad de tener la vivienda como un activo y generar riqueza a través de él. Entonces, creo que para todos los gentes que tienen dinero han visto una oportunidad para acrecentar su patrimonio alrededor de la compra de inmuebles y rentándolos para su beneficio. Asimismo, creo que varios fenómenos globales, como ya lo mencioné, la migración han afectado considerablemente que se pueda ejercer o que se pueda asegurar eficazmente el derecho a una vivienda digna. Creo que al final del día, al momento en el que nos encontramos, creo que todavía el derecho humano a una vivienda digna sigue siendo un privilegio y que el gobierno federal se encuentra como muchos desafíos para que puedan asegurar que este bien sea asegurado para todos de una manera digna y sería todo. Muchas gracias, Javier. Ya estamos cerca de finalizar. Vamos a dar el uso de la voz a la licenciada Alina Gutiérrez. Hola, buenos días. ¿Se Buenos escucha bien? días, Alina, adelante. Gracias. Bueno, buenos días, ministra, maestro. Agradecer el espacio y la atención de ustedes y de mis compañeras y compañeros. Siempre es muy estimulante poder compartir estos espacios de aprendizaje. Bueno, comenzaría diciendo que, al igual que al licenciado Robles, a mí también me resultó muy interesante saber que el derecho a la vivienda no está restringido a lo que la lectura llama la reserva de lo económicamente posible, sino que hay cosas que el Estado sí puede llevar a cabo para, pues, precisamente adoptar todas las medidas adecuadas y hacer hasta el máximo de los recursos disponibles para proteger ese derecho a la vivienda, sobre todo de los sectores más vulnerables de la población. Eh, bueno, a mí me gustaría hablar, sobre todo en vista de lo que la lectura menciona, de el derecho a la vivienda como algo en construcción o progresivo,
contarles un poco y muy brevemente cómo es que en México se ha concebido este derecho a la vivienda a lo largo del tiempo y cómo ha evolucionado esa concepción sobre las obligaciones del Estado en la materia. Y me parece que podemos hablar al menos de tres concepciones desde el inicio de nuestra vida independiente hasta la fecha. De inicio, es observable una concepción liberal clásica que aparece por primera vez en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a finales de la Revolución Francesa y que llega a México. Y en México la encontramos por primera vez en los sentimientos de la nación, en donde el generalísimo Morelos habla de la propiedad de habitación como un asilo sagrado, en donde queda claro que la vivienda está atada al derecho natural a la propiedad. Y bueno, bajo ese esquema, algunas legislaciones electorales del siglo XIX, por ejemplo, no concedían derechos políticos ni de ciudadanía a quienes no tuviesen una propiedad o no contaran con un domicilio conocido. Entonces, bueno, pues esta concepción fue, digamos, la primera que se observó en las legislaciones de nuestro país, ¿no? Un poco más tarde, ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el programa, por ejemplo, del Partido Liberal Mexicano, presenta otra concepción distinta en torno al derecho a la vivienda, que es, digamos, una concepción laborista. En este programa se propuso obligar a los patrones a proporcionar alojamiento adecuado para los trabajadores cuando la naturaleza del trabajo así lo requiriera. Por ejemplo, cuando eran asentamientos mineros o zonas fabriles, pues se otorgaba o se pedía que se otorgara a los trabajadores vivienda. Y bueno, lo interesante es que ese planteamiento del programa del Partido Liberal finalmente quedó plasmado en nuestra Constitución en el artículo 123 en 1917, y en contraste con la concepción liberal clásica de la que ya hablé, pues aquí se considera el derecho a la vivienda como un instrumento para corregir una situación desigual en la relación entre obreros y patronos y no se reduce únicamente a una cuestión de propiedad privada. Eh, pero, aquí hay un pero, me parece, ese derecho quedó restringido, al menos de inicio, a las personas trabajadoras en una economía formal, que tuvieran, digamos, un patrón. Y bueno, esto nos lleva a mirar un progreso en ese sentido y a la última concepción que me parece que es observable en nuestro país de cómo se consigue este derecho, que es el del Marco Internacional de los Derechos Humanos. Bajo este otro esquema, el único requisito para ser titular de este derecho a la vivienda es ser una persona humana, ¿no? Existir, digamos. Y bueno, en esta concepción, como ya bien lo dice la lectura, se hace una distinción entre vivienda y casa, reconociendo que una vivienda pues no es únicamente tener cuatro paredes y un techo, sino que incluye todo lo que ya se mencionó ahora en las exposiciones. Y bueno, bajo este planteamiento, el derecho a la vivienda es entendido como el derecho a habitar un espacio adecuado, eh, y esto incluye no solamente a quienes tienen capacidad de adquirir un inmueble, sino que también incluye a las personas que no están en condición de adquirir una propiedad. Entonces, bueno, aquí es importante mencionar lo que ya mencionaba el licenciado Robles y que se menciona en la lectura. No se trata de, digamos, un reparto de casas gratis, ¿no? Sino que haya alternativas asequibles para los sectores más vulnerables de la población con una perspectiva de derechos humanos. Y en ese sentido me parece que resulta notable el planteamiento reciente de reforma a la ley del Infonavit, que contempla, me parece que esto es por primera vez, invertir en viviendas para arrendamiento, ya no para adquisición. Y esto está dirigido, como lo ha mencionado la presidenta, sobre todo a personas con ingresos bajos o con condiciones de vida que les impiden adquirir una vivienda. Y bueno, al respecto me parece interesante que ya desde el 2002, cuando México recibió por primera vez la visita del relator especial de la ONU sobre derecho a vivienda adecuada, esta persona hablaba sobre la necesidad de que nuestro país contara primero con un programa nacional de vivienda más amplio, orientado sobre todo a los sectores más vulnerables, que incluyera de manera particular a las mujeres, y él hablaba de una alternativa de desarrollar opciones de vivienda de alquiler a precios accesibles.
Entonces creo que estos planteamientos de reforma que se han hecho recientemente por parte de la presidenta contemplan justamente pues aquellas observaciones que hasta el momento no se habían pues contemplado en una reforma al Infonavit y que pues sí me parece que ya están concibiendo este derecho a la vivienda de una manera mucho más progresiva y adecuada al marco internacional de los derechos humanos. Y bueno, pues esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elina. Vamos a dar el uso de la voz a Carlos Treviño. Adelante, Hola, Carlos. hola, buen día, espero que me escuchen. Si no, Sí, pues te díganle en escuchamos. los labios. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar al maestro Netzaí y a la ministra. Entro a la materia rápido porque yo tengo 4 reflexiones que quiero hacer referentes a la lectura. La primera, la vivienda como derecho compuesto que mencionaba la lectura y Ferdinando en su exposición. Se mencionaba que la vivienda es un derecho compuesto porque su vulneración implica la afectación a otros derechos humanos, pero también lo quiero retomar desde el punto de vista positivo, ¿no? La efectividad y la garantía del derecho a la vivienda es también una llave, una puerta de entrada para otros derechos humanos. Y lo quiero vincular aquí con un derecho emergente que se constitucionalizó en el 2020 en México, que es el derecho a la movilidad, en el artículo 4. Entonces nos mencionaba Ferdinando también como la observación general número 4 del comité DESC de la ONU mencionaba que la vivienda debe estar en un lugar que permita el acceso a otros derechos. Y esto se conecta, el derecho a la vivienda se conecta con otros derechos y el derecho a la movilidad permite que a partir de la vivienda tengas acceso a otros derechos. Y esto lo relaciono también con lo que platicaba hace algunos días, ¿no? Yo siendo de Monterrey, una ciudad construida para el carro, es complicado estarse trasladando de un lugar a otro. Entonces, el derecho a la movilidad te permite la conexión con otros derechos a partir del derecho a la vivienda. Segundo tema que tengo es el de la exigibilidad del derecho a la vivienda. Y esto me parece que es parte de un debate más amplio, la visión de mercancía contra la visión de derechos. Forma parte de esto, me parece a mí, de una, llamémosle, batalla cultural o batalla por las narrativas, porque pareciera muy simple la idea de si la vivienda es un derecho humano y por naturaleza los derechos humanos son universales, implica que son para todos, pero aún está muy arriesgado esta idea de ver algunos derechos como simples mercancías, lo que tiene muchas implicaciones prácticas. Pensemos en un joven que vive en un lugar marginal, en condiciones precarias, hacinadas, que se tiene que trasladar 3 horas a la universidad, a su escuela, y luego le piden un examen de admisión y está compitiendo frente al que vive enfrente de la escuela en condiciones de más privilegio y le dice a la escuela, ¿sabes? Tú, ¿sabes qué? Saliste mal en el examen, entonces tú no tienes derecho a la educación y la otra persona sí. Tú estás, digamos, un poco, no eres inteligente, entonces como no eres inteligente, no tienes derecho a la educación y a ver cómo le haces. Entonces, ese tipo de visiones, ese tipo de narrativas que aún en ciertos círculos aún están normalizadas, creo que hay que seguirlas combatiendo. Eh, la idea de que los derechos, como decía, los derechos humanos son universales. Y que, por ejemplo, que vuelvo a ese ejemplo que di, ¿no? Hay situaciones que tienen escondidas condiciones de desigualdad estructural que hay que visibilizar y eliminar, ¿no? Y sobre este tema también revisé algunos documentos. El informe de la Relatoría de la Vivienda de Naciones Unidas en 2009 es un informe sobre México donde dijo que las instituciones relacionadas con el derecho a la vivienda en México habían perdido orientación social y se asumen como entes financieros que especulan y venden cartera vencida. Entonces, otra vez, esta visión, por un lado mercantil y por otro lado una visión de derechos que tiene muchas implicaciones y que es necesario seguir avanzando para
que los derechos humanos se entiende que son universales, son para todas las personas, y que en términos generales las obligaciones del Estado son dos, son de obligación de hacer y no hacer. Después los podríamos desagregar, pero básicamente son esas dos. Si ponemos como ejemplo el derecho a la vida, hay obligaciones de hacer y no hacer. El Estado, pues, no te tiene por qué matar, pero también tiene que crear condiciones para que no te maten otras personas. En el derecho a la vivienda, el Estado no debe de obstruir, pero también debe de crear condiciones para que la gente tenga vivienda digna, todas las gentes, todas las personas. Tercer tema que tengo es el de, se menciona en la lectura un poco de los precedentes y algunos casos de justiciabilidad. Por aquí yo lo quiero vincular un poco a casos de preocupación que se están presentando hoy en día. Revisando un poco, tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo en Palestina hoy en día. Más del 70% de las viviendas han sido demolidas o dañadas, que ha dado nacimiento a un concepto que a mí me llamó la atención, que se llama el domicidio. Es una especie de, llamémosle, de homicidio de tu domicilio, la destrucción de viviendas en términos de conflicto, que es un caso que yo quise traer a colación para ver cómo se ha ido precisando este derecho humano. Y finalmente, conforme el último tema que traía como reflexión es el de la participación ciudadana, que se mencionó un poco también, y casos que podríamos analizar a mayor profundidad. Revisé un poquito el caso de Uruguay, que me parece muy interesante la política pública que tienen de vivienda en Uruguay, que es de cooperativa de vivienda, este, que es con la idea de construimos vivienda no para ganar dinero, no con un fin de lucro, sino para satisfacer un derecho humano. Entonces se organizan cooperativas con financiamiento público también para construir viviendas, que es el inicio de todo un proceso muy interesante. Entonces yo recomendaría revisar un poquito el caso de Uruguay para ver qué prácticas se podrían aprender. Y pues estas son las reflexiones que traía referente a la lectura. Muchísimas gracias y pues lo seguimos escuchando. Muchas gracias, Carlos. Daríamos una intervención final al licenciado Ferdinando, por si quiere compartirnos alguna reflexión, y con eso estaríamos terminando la sesión de hoy. Adelante, Ferdinando. Gracias. Pues agradecer las participaciones de los compañeros. Me parece que tocan temas muy puntuales. Esta última intervención de Carlos me parece importante, justo porque el tema del derecho a la vivienda no es un tema que solo esté en la academia o que se vivan, que digamos la humanidad haya sufrido en el pasado, sino que actualmente estamos justo viviendo un tema delicado en cuanto a temas de vivienda. Nosotros aquí en la Ciudad de México lo palpamos. La mancha urbana cada vez crece más. Hay más personas que, pues, por diversas razones están viniendo a la ciudad y pues lo que buscan es un lugar en donde habitar, pues, cerca de sus lugares de trabajo. Si bien han habido políticas públicas enfocadas en este tema, como ya lo refirieron, pues creo que no es suficiente porque pues somos muchos en la ciudad, los precios son extremadamente altos para poder rentar o conseguir una vivienda y justo todos estos problemas que estamos encontrando se deben a que el mercado pues está sin regularse. Eh, Cualquier persona puede ponerle el precio que quiera a su casa, a su propiedad o al alquiler. Y pues evidentemente habrá personas que puedan pagar esos precios, pero el 90% de la población que vive en la Ciudad de México no puede pagarlos. Yo, justo pensando en esta iniciativa que se presentó en la Ciudad de México para regular las rentas, también estaba pensando en el precio para comprar una casa. Una casa puede costarte
4 millones a 12 millones de pesos en la Ciudad de México. Y justo, pues yo decía, debería de haber un límite o un parámetro justo para, para poder poner el precio a una vivienda. Yo la alternativa que pensaba era, eh, pues, que en base al valor catastral se regule el precio de las viviendas. Si quieres vender tu casa, no sé, el valor del precio catastral más un 50% de ese valor. Y pues de esa manera creo que sería un poco más accesible el que las viviendas pudieran ser compradas por parte de la ciudadanía. Y pues nada, agradecer de nueva cuenta las participaciones de los compañeros, agradecer la oportunidad que me dieron de, eh, de poder exponer esta lectura interesante que yo digo muchas veces que la academia tiene ideas muy valiosas que podemos nosotros plasmar o traer al mundo de la realidad y creo que esta lectura nos ayuda en ese tema. Agradecer a la ministra, al maestro y pues a todos los que se conectaron, que se tomaron el tiempo de escuchar. Gracias. Muchas gracias al licenciado Ferdinando Robles. Muchas gracias a todas las participantes y participantes. Estuvieron conectadas más de 80 personas en esta sesión. Nos da mucho gusto que sigan participando y les agradecemos que pues continuemos con este esfuerzo de reflexión y de cuestionamiento, incluso a la práctica que cotidianamente tenemos desde los tribunales y desde la Suprema Corte de Justicia. Les enviamos un saludo muy afectuoso de parte de la ministra Lenia Batres y pues muchas gracias. Buenos días.